Pasaron muchos años desde el gran diluvio. El pacto de Dios con Noé y sus hijos, la promesa de no volver a destruir la tierra con agua, se cernía como un arco iris en la memoria de la humanidad. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, únicos supervivientes de la catástrofe global, habían recibido el mandato divino: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1. Los hijos de Noé tuvieron muchos hijos, y sus hijos crecieron y tuvieron más hijos. La población comenzó a expandirse de manera exponencial. Al principio, las familias se movieron gradualmente hacia el este, siguiendo los valles fértiles y los ríos. Los relatos orales del diluvio y la necesidad de evitar la ira divina eran los pilares de su incipiente cultura. Sin embargo, a medida que la distancia del monte Ararat aumentaba, también lo hacía la comodidad y la ambición humana. Pronto hubo mucha gente en la tierra. A pesar de la orden de dispersarse y poblar el mundo, una gran parte de la humanidad se congregó en una vasta y fértil llanura conocida como el Valle de Sinar, lo que hoy se identifica como Mesopotamia, un lugar ideal para la agricultura y la construcción. Esta congregación masiva se fundamentaba en una peligrosa unidad. Todos compartían un solo lenguaje, una lengua primordial que permitía una cohesión social, una planificación colectiva y una capacidad de organización sin precedentes. Esta unidad, que debió haber sido una bendición para el cumplimiento del mandato divino, pronto se convirtió en el vehículo de la rebelión. Una de estas personas que surgió en medio de esta creciente marea humana fue un bisnieto de Noé, hijo de Cus y descendiente del linaje de Cam, llamado Nemrod. Su aparición marcó un punto de inflexión, el retorno de la tiranía y la autoglorificación que habían caracterizado los días anteriores al diluvio. La Biblia lo describe con una concisión aterradora. Él dio comienzo a lo de hacerse de un poderoso en la tierra. Se exhibió como poderoso cazador en oposición a Dios. Génesis 10, 8-9. El nombre Nemrod mismo está cargado de significado, pues se relaciona con una raíz hebrea que implica rebelde. Él no era un líder que servía a Dios, sino un hombre que buscaba el poder para sí mismo. Al principio, su destreza como cazador fue vista como un beneficio público. Los animales salvajes se habían multiplicado sin control tras el diluvio, y Nemrod se convirtió en el protector de las comunidades, eliminando las fieras que amenazaban los rebaños y la vida de los colonos. Esta habilidad le granjeó fama y seguidores. Pero la transición de cazador de bestias a cazador de hombres y gobernante absoluto fue rápida y brutal. Él era malo y cazaba y mataba animales y hombres. Su maldad no residía solo en la violencia, sino en el establecimiento de un sistema que negaba la soberanía de Dios. Nemrod también se hizo rey para gobernar a otras personas. Estableció el primer reino postdiluviano. Su dominio inicial se centró en Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Su poder se basaba en la fuerza, la lealtad personal y la concentración de la población. La idea de una monarquía centralizada, donde el poder residía en un solo hombre y no en el consejo patriarcal o en la obediencia a Dios, era la semilla de su rebelión. A Dios no le gustaba Nemrod, porque este rey encarnaba el orgullo humano, el deseo de establecer un reino terrenal que eclipsara el gobierno de lo alto. Nemrod entendía que el secreto de su poder residía en la unidad de su pueblo y la unidad de su lenguaje. Si la gente se dispersaba, su influencia se desvanecería. Si permanecían en Sinar,
unidos por una misma lengua y un mismo líder, podrían alcanzar cualquier objetivo, incluso desafiar a Dios. Nimrod quería mantenerlos juntos para él poder gobernarlos y asegurar que su dinastía y su legado fueran eternos, quizás incluso inmunes a cualquier futuro castigo divino, como el diluvio. Por eso, ¿sabes lo que hizo? Les dijo que hicieran una ciudad y una gran torre en ella. Este no fue un simple proyecto de obras públicas, fue un manifiesto de la autosuficiencia humana. La ciudad se planificó como una capital imperial, un centro de cultura y poder. La torre, sin embargo, era el corazón de la rebelión. Se dice que los líderes de la época, inspirados por Nimrod, temían una repetición del diluvio y concibieron la torre como un refugio literal, un pináculo tan alto que el agua nunca podría alcanzarlo. Pero el miedo era solo una fachada. La verdadera motivación era la arrogancia. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y compartas el video entre tus amigos y familiares. Los habitantes de Sinar no construyeron la torre con piedra. Al examinar los recursos de la llanura, descubrieron que el barro y el asfalto eran abundantes. En un alarde de ingeniería primitiva, se dijeron: «Vamos, fabriquemos ladrillo y cozámoslo al fuego». Tuvieron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mortero. Génesis 11:3. El uso del ladrillo cocido y el betún, asfalto, les dio una ventaja constructiva, permitiéndoles levantar una estructura monumental y resistente. En la lámina, los ves haciendo ladrillos con una sincronización y eficiencia que solo un lenguaje común y una tiranía centralizada pueden lograr. La torre, que se ha asociado con los zigurats mesopotámicos, masivas estructuras escalonadas, se concibió con una altura que superaría cualquier cosa construida antes. Pero su altura era menos importante que su propósito. A Dios no le agradó este edificio. Él no se oponía a que los humanos construyeran o vivieran en ciudades, pero se oponía a que lo hicieran en desafío directo a su voluntad. Su plan era que la humanidad se esparciera y llenara la tierra. Esta construcción era una concentración desobediente. Además, el espíritu detrás de la construcción era una blasfemia. Los constructores, bajo la influencia de Nimrod, clamaron: «Vamos, hagamos una ciudad y una torre tan alta en su parte de arriba que llegue a los cielos. Entonces seremos famosos». El objetivo no era adorar a Dios ni alabar al Creador, sino hacernos un nombre. Génesis 11:4. Querían honor para sí, para su líder, para su raza y para su civilización, no para Dios. Era un intento de forjar una gloria inmortal por medios puramente humanos, sin recurrir a la bendición o a la obediencia divinas. El proyecto era, en esencia, un desafío al cielo, un intento de establecer la primacía del hombre sobre el Creador. Dios observó la escena desde su trono celestial. La Biblia lo relata de manera sencilla y profunda. Dios procedió a descender para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. Entonces Dios dijo: «Mira, todos son un solo pueblo, y hay un solo lenguaje para todos. Y es esto lo que comienzan a hacer. Pues bien, no será imposible para ellos nada de lo que se propongan hacer». Génesis 11, 5-6. La preocupación de Dios no era por su propia seguridad, sino por la humanidad. Si un solo lenguaje y una voluntad unificada podían embarcarse en un proyecto tan arrogante y desobediente, no habría límite para la maldad que podrían concebir. La unidad irrestricta en manos de una ambición rebelde era una receta para la tiranía global y la rápida degeneración moral.
Por eso, Dios hizo que la gente dejara de hacer la torre. Su juicio fue selectivo, preciso y transformador, dirigido al corazón de su capacidad de rebelión, su comunicación unificada. ¿Sabes cómo lo hizo? Hizo que de repente las personas hablaran diferentes lenguajes en vez de uno solo. El caos fue instantáneo y total. Un constructor gritaba por una soga, su compañero le traía un ladrillo. Un capataz emitía una orden a la brigada. La brigada oía sonidos sin sentido y se quedaba perpleja. Imagina la escena. Un obrero pide un ladrillo, libitu, a su compañero, y el compañero le ofrece alquitrán, cupru. O peor aún, responde con un sonido incomprensible. El terror y la frustración se apoderaron del sitio. La incomprensión paralizó el trabajo más efectivamente que cualquier terremoto o plaga. La hermosa y eficiente unidad lingüística se había transformado en un balbuceo incoherente, en un murmullo de lenguas sin conexión. Ya no se entendían los unos a los otros. La comunicación, que es la base de la civilización, se rompió. Los grupos de trabajadores que de repente se descubrieron hablando el mismo dialecto se apartaron, mirando con recelo a aquellos cuyos sonidos eran extraños. La ciudad y la torre quedaron inconclusas, un monumento a la soberbia humana. Por eso, su ciudad llegó a llamarse Babel o Babilonia, que quiere decir confusión. Se convirtió en el nombre de la ciudad un recuerdo perpetuo de la intervención de Dios. Ahora, la gente empezó a irse de Babel. El proyecto de Nimrod había fracasado. El sueño de un imperio unificado se desintegró por la incomprensión. La lengua común, el vínculo que Nimrod quería usar para unificarlos en su rebelión, se convirtió en la fuerza que los dispersó. Los grupos que hablaban el mismo lenguaje se fueron a vivir juntos a otras partes de la tierra, buscando la seguridad y la funcionalidad de la mutua comprensión. De Babel, la humanidad se extendió, dividida en tribus y clanes según su nueva capacidad de comunicarse, poblando los continentes y dando origen a las vastas y diversas culturas y naciones del mundo. El mandato de Dios de llenar la tierra se cumplió, no por obediencia voluntaria, sino por el juicio soberano de la confusión lingüística. Gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas al canal y compartas el video por entre tus amigos y familiares.